Libro de Romanos, capítulo 15, versículo 13. Voy a dar lectura y luego orar para pedir la guía del Señor y su bendición sobre esta enseñanza en este día. Y el Dios de la esperanza os llene de todo gozo y paz en el creer, para que abundéis en esperanza por el poder del Espíritu Santo. Vamos a ir en oración. Oh Dios de toda esperanza, a ti venimos en este día, a ti nos aferramos y te buscamos para poder ser fortalecidos y ser llenados por ti, por medio de tu palabra. Reconocemos, Señor, que venimos con manos vacías y necesitamos que tú los llenes hoy, y pedimos que tu Espíritu Santo pueda hacer eso y más en nosotros, para que te encontremos y nos deleitemos, Señor, al seguirte y al servirte. Gracias por nosotros, por cada uno, Señor, de aquellos que hemos profesado fe en nuestro bendito Salvador. Y esto, Señor, es por gracia, dice, para que nadie se gloríe. Y gracias, que es gracia, porque, Señor, nuestras obras no serían suficientes porque están contaminadas de pecado. Necesitamos por eso, Señor, la obra perfecta, consumada de Cristo hacia o para nosotros. Pues, Señor, en esta mañana dígnate recibir nuestra oración y bendícenos, Señor, con entendimiento de tu palabra, como también fortalezcas, Señor, a tu pueblo y des gracias, Señor, al expositor para entregar tu bendita palabra, que es la verdad. En Jesucristo oramos y te pedimos esto. Amén. Podemos tomar asiento luego de entonar los salmos, luego de estar en varios textos y poder exclamar, adorar al Señor. Y ahora viene el momento más esperado de cada uno de nosotros. Y quiero que podamos entrar al versículo 13. El título para esta enseñanza es, así como el versículo 13 le dice, el Dios de la esperanza, o el Dios de toda esperanza. Cada uno de nosotros que seguimos al Señor podemos reconocer que tenemos un Dios de esperanza. Y esta es la oración del apóstol Pablo, donde quiere que la iglesia en Roma, la iglesia aquí en Tacna, la iglesia donde se reúnen 2 o 3, donde hay multitudes, quiere que puedan experimentar esta esperanza. Por eso el apóstol dice, ahora el Dios de la esperanza os llene. Entonces necesitamos que este Dios de esperanza pueda hacer esto, que nos llene ¿de qué? De gozo, de paz. Y aquí viene esto, entonces, si cada uno de nosotros, porque esto está dirigido directamente a los hermanos en Roma, dice, para que abundéis en esperanza por el poder del Espíritu Santo. Ahora yo quiero aquí preguntarme si este versículo habla de mí, si este versículo habla de ti. Te puedes describir como alguien que está lleno de todo gozo, lleno de paz, que abundas en esperanza por el Espíritu Santo. Este versículo te describe a ti, porque eso es lo que debes preguntarte aquí. ¿Tiene algo que ver contigo? Honestamente, ¿estás lleno de gozo, lleno de paz, abundas en esperanza? ¿O no tienes estos beneficios que el Dios de esperanza promete? Por último, si no es personal, vayamos esto a llevarlo a la familia que tienes. Tu familia está lleno de esperanza, lleno de gozo, lleno de paz. Y podemos poner, esta iglesia está lleno de gozo, lleno de paz, lleno de esperanza por medio del Espíritu, por el poder del Espíritu Santo. Pablo hace esta petición, que los hermanos en Roma puedan experimentar, y esto también es para nosotros. Y a veces caminamos con decepciones en la vida. ¿Y qué pasó? ¿Dónde se fue el gozo? ¿Se esfumó? ¿Se escapó? Siempre hemos entendido, el gozo no depende de las circunstancias, no depende de mi situación económica, no depende de mi salud.
con prisión, sin prisión, porque tienes un apóstol, Pablo, que puede estar en una prisión y puede decir, estad siempre gozosos o regocijaos en el Señor siempre. Este es lo que nos describe este versículo. Ahora, si es que no estamos experimentando, Pablo nos dice en esta mañana que cada uno de nosotros podemos ir y orar y pedir que el Señor nos llene más de su Espíritu, porque estos son virtudes del Espíritu Santo. Uno que no cree en el Señor no puede experimentar gozo verdadero, porque su gozo es pasajero, no es del poder del Espíritu Santo. Y la paz, que es otro fruto del Espíritu Santo, no lo tiene el impío, porque no hay paz para los impíos. Ahora, sé que cada uno de nosotros tiene un grado de gozo, ¿no? Un grado de alegría, de felicidad delante del Señor. Igual tenemos un grado de paz, de esperanza, pero aún así queremos ser llenos. Porque es lo que Pablo dice, que Dios os llene, hermanos. Si el versículo o el mensaje acabara en esta mañana, sería todo, que el Señor nos llene de verdadero gozo. ¿Por qué? Porque cuando hay gozo puedes hacer muchas cosas. No lo haces por hacer, sino que lo haces porque te gozas en hacerlo. Ahora, yo no me puedo imaginar un cristiano sin gozo, sin paz y sin esperanza. No hay ese tipo de cristianismo. Pablo quiere que experimentemos y abundemos en este gozo, y todos necesitamos estos. Y el creyente nuevo que Pablo describe en el capítulo 14 lo necesita, y el creyente que está años necesita seguir experimentando cada día que podemos abundar, porque vivimos una sociedad donde falta esperanza. Los gobernantes, los candidatos cuando hay elecciones, ¿qué prometen? Esperanza para un país, y la gente está atrás de esas esperanzas. Pero también llevemos a un ejemplo más corto. ¿Por qué mucha gente se deprime? Porque no tiene esperanza. Ahora, los creyentes también podemos deprimirnos, pero no cuando te deprimes, no te puede llevar a un punto de suicidarte, por ejemplo. Hay muchas estadísticas, hay muchos índices de suicidio por causas de depresión, y eso indica que esa persona nunca encontró esperanza para su problema. Pero Cristo es esa esperanza. Y las personas que están muy desanimadas, no tienen esperanza, carecen de tal esperanza. Y nosotros, hermanos, los evangélicos, casi no nos diferenciamos. Hay un concepto que siempre se escucha, ¿no? En cuanto al suicidio. Si un creyente puede suicidarse, y siempre hemos entendido aquí, por la vida de muchos creyentes en el pasado, en el Antiguo Testamento, entendieron la soberanía de Dios en sus vidas. Pueden desear morir, entendían que Dios tenía el control de sus vidas. Y hoy día, hermanos, nosotros los peruanos buscan tal esperanza. ¿Y qué hacemos los evangélicos? ¿Dónde podemos guiar para que puedan encontrar esa verdadera esperanza en Cristo? Nosotros no podemos dar solución a su vida, ni nosotros mismos podemos solucionar nuestras vidas. Ahora, mucha gente se enreda en vicios. Mucha gente no puede estar en vicios, pero puede estar con pastillas antidepresivas porque necesitan solución a su esperanza. Mucha gente se hunde en vicios del alcohol, la droga, pensando que su situación no tiene solución. Y la verdad es que sí hay solución. Cristo es esperanza, y Pablo está orando. Puede ser que esta enfermedad de la depresión pueda seguir inundando a muchas familias en los años venideros. Eso dicen los estudiosos. No vamos a hablar de cifras, no vamos a hablar de números, pero yo nada más quiero decir, y es para nosotros que estamos aquí presentes, que cada uno de nosotros puede considerar esta esperanza como buscando a Dios. Buscando a Dios, no hay otro lugar, no hay otro sitio
Porque Dios da, dice, por medio del poder de su Espíritu Santo, este poder. Ahora, el Dios de la esperanza quiere que estemos llenos, como dice aquí el texto, de todo gozo, de todo paz, para que abundemos. Quiero que en esta mañana podamos ver entonces, en estos versículos, y quiero ir al primer punto. Primero, la fuente de esta abundante esperanza es el Dios de la esperanza. La fuente, el origen de esta abundante esperanza del cual Pablo habla es el Dios de la esperanza. Nuestro texto empieza, y el Dios de la esperanza. El apóstol Pablo quiere mostrarnos que aquí la fuente, el lugar, el origen, o quién es el dador de esta esperanza, es Dios. Es Dios. Hay muchos dioses en este mundo, hechos de todo, pero menos un Dios de espíritu, menos un Dios santo, menos espíritu divino, no te da esta esperanza. Pero el Dios que conocemos, hermanos, es Dios de esperanza. Y Él es digno de toda, ¿no?, de que nosotros podamos creer en Él. Y Pablo ya ha ido hablando sobre este Dios de esperanza. Ya anteriormente, podemos ir un poco atrás, pero quiero leer Romanos 15, versículo 5. Dice, y que el Dios de la paciencia, ya hemos ido hablando de ese Dios de toda paciencia, y ese Dios de todo consuelo, os conceda tener el mismo sentir los unos para con los otros conforme. El Dios de esperanza, el Dios de todo consuelo, el Dios de toda esperanza. Este es el Dios que nunca te puede permitir estar desanimado, porque es el Dios de toda esperanza. Hay una frase, un dicho en el mundo, ¿no? Puedes perder todo, pero menos la fe o la esperanza. Bueno, en parte tiene sentido, pero si un creyente lo afirma, eso es que nunca va a perder su esperanza. Como si la última palabra lo tiene Dios, no lo tiene el hombre. Ahora, estas cualidades, hermanos, o estas virtudes están disponibles para aquellos que lo buscan. Vamos a dar lectura ahí, Romanos 15, versículo 33. Y no solamente es el Dios de toda esperanza, dice Romanos 15, 33, el Dios de paz. Estamos hablando del Dios de toda esperanza, pero el Dios de paz sea con todos vosotros. Amén, dice, así sea. El Dios de esperanza, o el Dios de paz, habite con vosotros. Romanos capítulo 16, versículo 20. Dice el texto, el Dios de paz, una vez más, aplastará pronto a Satanás debajo de vuestros pies. Así que esta es la descripción que vemos en otros versículos o pasajes donde reconocemos la descripción de este Dios de paz. Él da paz a su pueblo. Por tanto, si carecemos de esperanza, entonces debemos ir a buscar a Dios, no a otro lugar, porque Él es la fuente donde hay mucha o abundante esperanza. Tenemos la historia en Lucas 11, versículos 5 al 8, donde tú puedes constantemente insistir. Tienes la historia donde un amigo viene a tocar la puerta a medianoche y le pide pan. Podemos hacer eso cuando estamos en una situación deprimente, cuando piensas que no tienes solución tu vida, no tienes solución mucho de lo que haces. Bueno, el texto dice que podemos encontrar esperanza. Y así como este hombre insistía, ¿no?, a medianoche, podemos buscar, y Dios, hermanos, va a respondernos. Ahora, la esperanza bíblica, usted tiene que tener presente, no es incierta, ¿no? Porque Dios no es mentiroso. Lo que Dios promete lo cumple, porque Dios es un Dios de promesas. Ahora, la esperanza bíblica no es incierta. Nosotros podemos decir, mañana puede llover o va a llover, y de acuerdo a eso planificar.
Es muy diferente que Dios nos comunique, ¿no? Mañana va a llover y llueve. Pero hago un ejemplo, porque si no hay lluvia, podemos planificar mucho, ¿no? Para trabajar, para estudiar. Pero la esperanza bíblica, hermanos, es cierta porque se basa en las promesas de Dios. Ténganlo presente y se va a cumplir. Ahora, la palabra esperanza en el versículo 13 tiene que ver con lo que hemos ido viendo ya en el versículo 12. ¿Qué hemos visto en versículos? ¿De quién describía? ¿De quién hablaba? ¿Quién era la esperanza de los gentiles? ¿Quién era la esperanza de todos nosotros que no tenemos descendencia judía? Hablamos en linaje, en sangre, sí en fe. Cristo. Esa esperanza para los gentiles es Cristo. Versículo 12, la parte C. Los gentiles pondrán, dice el texto, en Él su esperanza. Amén, hermano. Pondrán su esperanza. No esperanza en otras cosas. Porque puede ser que la esposa confíe en el esposo, los hijos en los padres, la iglesia en el pastor. Y siempre creemos que en alguien fuerte, poderoso podemos confiar. Pero hermanos, todos los hombres somos polvos, somos frágiles, no podemos confiar. Pero sí podemos confiar en este Dios de toda esperanza. En Cristo, los gentiles pondrán en Él su esperanza. Él es la raíz de David. Él va a gobernar a los gentiles. Pablo ya nos está haciendo entender. Y aquí se refiere a Jesucristo y la promesa de salvación que haría a todos. La promesa de salvación que llegaría a través de Él. Ahora, esto quiere decir, hermanos, que si uno no viene a Jesucristo reconociendo como un pecador, que si uno no viene reconociendo su culpabilidad delante de un Dios 3 veces santo, si uno no viene a Cristo poniendo su confianza, Cristo no es la esperanza para ese hombre, para esa mujer. Porque cuando vienes en esos términos no eres aceptado, pero si tú vienes con tus pecados, con tu culpabilidad, puedes ser recibido. Puedes entonces pedir paz, puedes pedir entonces esperanza. Quiero que ponga un versículo que nos describe mejor lo que quiero decir. Efesios capítulo 2, versículo 12. Por eso, hermanos, que somos tan bienaventurados. Tan bienaventurados. Una persona sin esperanza es como dice este versículo, Efesios 2, versículo 12. Recordad, dice el apóstol, que en ese tiempo estabais separados de Cristo. Si recordamos, hermanos, ¿dónde estábamos antes? Estábamos separados de Cristo, excluidos de la ciudadanía de Israel, extraños a los pactos de la promesa, dice, sin tener esperanza y sin Dios en el mundo. Esa era nuestra condición, nuestra situación, sin esperanza y sin Dios en el mundo. Ahora, a menos que el hombre tenga a Cristo como su esperanza, verdaderamente tiene toda la bendición. Ahora, morir sin esperanza es el fin de una criatura, es como nunca hubiera vivido, porque va a ser peor su situación postrera. Pero morir con esperanza, hermanos. Siempre he escuchado, normalmente pasa en los entierros o en los velorios, ¿no? Cómo murió ese cristiano con tanta paz, con tanta esperanza. Pero vas o participas de un velorio o un entierro donde no son cristianos, todo es llantos, todo es mentiras, porque prometen cosas, ¿no?, que va a pasar, pero no es cierto. Bueno, pues nosotros entendemos cuál es el destino, ¿no?, de cada creyente, de cada incrédulo. Quiero que podamos leer lo que dice Primera de Tesalonicenses,
capítulo 4, versículo 13. El apóstol quiere que entendamos esto también. Primera de Tesalonicenses capítulo 4, versículo 13. Pero no queremos, dice Pablo, hermanos, que ignoréis acerca de los que duermen, para que no os entristezcáis como lo hacen los demás que no tienen ¿qué? Esperanza. Lo que decía. No tienen esperanza aquellos que mueren sin Cristo. Pero hermanos, aquellos que estamos en Cristo sabemos qué va a pasar. Los que estén en el polvo, los que estén en la tierra van a ser levantados cuando Cristo regrese. Y los que estemos con vida, dice el apóstol ahí, nos vamos a unir a ellos. ¿Qué tal esperanza? Ahora, ¿qué pasa si no muero? ¿O qué pasa si la persona muere, como dije, sin esperanza? Solo queda juicio. Solo queda juicio. Hebreos 10:27 nos dice, vamos a dar lectura, una expectativa horrenda de juicio, hermanos. Y esto debe hacernos sentir, hermanos, verdaderamente qué es lo que el Señor nos ha dado en su Hijo. Hebreos 10, versículo 27. Sino cierta horrenda expectación de juicio y la furia de un fuego que ha de consumir a los adversarios. Solamente aquellas personas que mueren sin Cristo, sin esperanza, queda, como dice esta parte, horrenda expectativa de juicio. Y la furia de un fuego que ha de consumirlos. Si pensamos, sin Cristo estaríamos así. Por eso decimos al pecador que confíe en Cristo. Que confíe, y de parte de Dios le decimos, ¿no?, su situación. Ahora, esto es lo que describimos, o es lo que la palabra nos describe de la persona incrédula, de la persona en Cristo. Ahora, volviendo, ¿cómo es que la persona puede encontrar esperanza? En el Evangelio que anunciamos. Porque el Evangelio dice que es poder de Dios. Ese poder transformador tiene esperanza. Y la Biblia, o mejor dicho, la carta de Romanos ya nos ha ido hablando del Evangelio. Pablo ha tratado mucho Romanos 1:16, Romanos 1 versículo 17, pero ahí Romanos 15 versículo 16 dice, para ser ministro de Jesús a los gentiles, ministrando de manera de sacerdote el Evangelio de Dios, a fin de que la ofrenda que hago de los gentiles sea aceptable, santificada por el Espíritu. A través del Evangelio anunciamos la esperanza para el hombre. Y Pablo menciona la esperanza en Romanos más que cualquiera de sus otras cartas. Es increíble. Si podemos nada más tomar una concordancia, usted ya puede ahí. Por ejemplo, leemos en Romanos 4:18, por un momento, retroceda en su Biblia, Romanos 4, versículo 18. El apóstol ya ha ido citándonos y lo ha ilustrado a través de Abraham, de David, pero ahí tienes el versículo 18. Él creyó en esperanza contra esperanza, a fin de llegar a ser padre de muchas naciones, conforme a lo que se le había dicho, así será tu descendencia. Ahí leemos una referencia a Abraham, ¿no?, de la promesa de Dios que tendría un hijo y que sería padre de muchas naciones. Romanos 5, 1 al 5, muchas veces lo cantamos. Allí también muestra, hermanos, versículo 4, versículo 5, y la esperanza dice, no desilusiona, porque el amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones por medio del Espíritu Santo que nos fue dado. Todo aquel que ha sido justificado por la fe tiene paz, tiene esperanza. ¿Y qué decir de Romanos 8, versículos 20 y 21? Porque la creación fue sometida a vanidad, no de su propia voluntad, sino por causa de aquel que la sometió, dice, en la esperanza. Cuando Adán
fallan. La tierra fue sometida. Pero dice también la palabra del Señor, fue sometida a esperanza de que vendría un segundo Adán, de que cielo nuevo, tierra nueva vendrían y habría. Eso es esperanza. No fue el fin, no fue el fracaso de la creación de Dios, sino que hay verdadera esperanza. Y Pablo ahí menciona la esperanza de la creación. Mientras nosotros los hijos esperamos la revelación del Hijo de Dios, la manifestación o la aparición. Pero Pablo va a mencionar un poquito más adelante, versículo 24, versículo 25, la esperanza que tiene el creyente, la redención de nuestros cuerpos. Porque en este cuerpo sufrimos mucho, nos enfermamos mucho, pero Pablo dice, versículo 24 y 25, porque en esperanza hemos sido salvos. Pero la esperanza que se ve no es esperanza, pues ¿por qué esperar lo que uno ve? Pero si esperamos lo que no vemos, con paciencia lo aguardamos. Los santos que murieron lo aguardaron, hermanos. 20 años, 50 años, ¿cuántos años en la fe? Lo aguardaron con mucha paciencia, esperando que, hermanos, la futura redención de sus cuerpos. Y que de Romanos 12:2, dice Romanos 12, versículo 12, dice, gozándoos en la esperanza, perseverando en el sufrimiento, dedicados a la oración. Después de todo lo que hemos ido leyendo, recibiendo, ahora gozándoos. Tal vez los golpes más duros en la vida que uno puede recibir, no sé cuál sea, pero tenemos la palabra del Señor, me parece que nos da el antídoto, parece la medicina para contrarrestar tal cosa o tal efecto de tal enfermedad. Aquí debemos regocijarnos mientras perseveramos en las tribulaciones, porque es lo que dice inmediatamente, perseverando en el sufrimiento. Es lo que el texto dice. Y hemos ido citando mucho lo que Pablo iba hablando de esperanza. En Romanos 15:4. Leo, hemos estado semana atrás ahí. Porque todo lo que fue escrito en tiempos pasados para nuestra enseñanza se escribió, a fin de que por medio de la paciencia y el consuelo de la Escritura, que dice, tengamos esperanza. Si tomamos la Biblia muestra esperanza. Pero aquí en Romanos 15, versículo 4, dice, para que podamos tener esperanza. ¿En dónde? En las Escrituras también. Porque Dios ha puesto su palabra y su nombre por encima de todas las cosas. Lo ha puesto, dice, al mismo nivel. Entonces, cuando uno lee la palabra de Dios, puede tener esperanza también. Es lo que está diciendo. Y ahora, como dice Romanos 15, versículo 12, que los gentiles, la iglesia del Señor, puede poner su esperanza en Él. Jesucristo es el objeto de toda nuestra esperanza, porque Él es el Salvador prometido para el hombre. Él ha prometido liberación a los que están en cadenas, a los que están en condenación. Él da vida eterna, gratuito, hermano. Entonces nuestra esperanza descansa completamente en Él y en la promesa de su venida. Dice Tito capítulo 2, versículo 3. Voy a dar lectura. Tito capítulo 2, versículo 13, dice, aguardando la esperanza bienaventurada y la manifestación de la gloria de nuestro gran Dios y Salvador Cristo Jesús. Wow. Aguardando la esperanza bienaventurada es lo que hacemos los creyentes. Y la manifestación.
y la venida, hermanos, y la venida de nuestro gran Dios y Salvador Cristo Jesús, o como lo pone Juan más tiernamente para los santos, 1 de Juan capítulo 3. 1 de Juan capítulo 3 versículos 2 y 3. Amados, ahora somos hijos de Dios, y aún no se ha manifestado lo que habremos de ser, pero sabemos que cuando Él se manifieste seremos semejantes a Él, porque le veremos como Él es. Y todo el que tiene esta esperanza, y todo el que tiene esta esperanza, dice, puesta en Él, se purifica así como Él es puro. El que tiene esperanza, hermanos, se prepara para la aparición de su Dios y de su Hijo Jesucristo. Pablo entonces nos muestra tal promesa, tal esperanza. Así que como aplicación, si no tienes tal esperanza, podemos buscar en Dios, porque Él es la fuente de toda esperanza, y podemos poner nuestra confianza en su Hijo, que nunca nos va a desilusionar. Ahora quiero que vayamos al segundo punto, hermanos. El fundamento de esta abundante esperanza es estar lleno de todo gozo y paz. O el propósito de esta abundante esperanza que está en Dios es estar lleno de todo gozo y paz. No es que solamente Dios te da una promesa general. No, Dios, hermanos, es un Dios de todo propósito. ¿Y cuál es, hablando en este tema? Que rebosar, ¿no? Llenarnos de todo gozo y paz. Y Pablo aquí no ora para que tengas un poco de gozo, un poco de paz, o de vez en cuando. No, más bien ora para que el Dios de esperanza te llene de todo gozo y de paz, para que abundes en la esperanza. Pablo, hermanos, quiere que cada uno de nosotros pueda desbordar, ¿no? Que cada gente pueda desbordar gozo. Ahora, el gozo, como dije, no es poner una carita feliz. No lo es, porque se confunde mucho. La semana pasada salió un anuncio, un diario, de cómo muchos pueden poner una carita feliz cuando su vida está, ¿no?, hablando lo contrario. Se ponen como una máscara. Solamente muestra una sonrisa, pero su vida, hermanos, habla otra cosa. El propósito por el cual Dios da esperanza es para que nosotros los creyentes entonces podamos tener mucha paz, mucho gozo. Ahora, yo sé que no todos no todos estamos al mismo nivel, pero debemos pedirlo. Lo necesitamos. Porque cada día, hermanos, es como cada vez que te despiertas, cada vez que te afrontas una situación, sabes que tienes que reaccionar de una manera bíblica. Pero si no estás preparado, es imposible. La Biblia nos invita, por ejemplo, a recibir las pruebas con gozo. Y si no estoy preparado, si no sé ni siquiera en qué parte de la Biblia me dice eso, yo no sé cómo voy a reaccionar. Puede ser con enojo, con ira. Muchas veces enojarme con Dios. ¿Por qué yo? Cuando te pones a pensar en el Hijo de Dios, yo creo que se puede cerrar la boca. Porque el Hijo de Dios fue sometido como ningún otro hombre ha sido sometido. Y Él dice, lo recibió con gozo. Hebreos habla de eso. Puesto los ojos delante de Él. Tenía ya puesto la gloria por delante. Aunque eso costaría dolor, eso costaría golpes, significaría la cruz. Así que pídele a Dios que te llene de su gozo, de su esperanza. Y Pablo en los textos, o en el texto de Romanos, en otras partes muestra, pero a veces primero lo describe gozo y paz, a veces pone paz y gozo,
Pero está el orden ahí, pero tiene relación con el Espíritu Santo. Ahí Romanos 14, versículo 17, lo puso de esta manera. Primero puso paz, luego gozo. Romanos 14, 17, porque el reino de Dios no es comida ni bebida, sino justicia, y dice, y paz y gozo. En nuestro texto hoy día está en otro orden. Primero es gozo, luego es paz. Pero los dos tienen relación con el Espíritu Santo, no lo pierda esto. Ahora, ambos, ¿no? Tanto amor y gozo, también son frutos del Espíritu Santo que producen el creyente en su caminar, como dice Gálatas capítulo 5, versículo 16 y versículo 22. Esto es obra del Espíritu Santo. Y Pablo esto dice, no viene de ningún hombre, sino es obra divina. Ahora, una persona con el gozo, como dije, no es una persona alegre, optimista. Si el Espíritu Santo produce gozo, este es un gozo obra del Espíritu Santo. No es alguien que también está ahí por estar, hermanos. No son cualidades naturales. No son favores así que vienen porque está inquieto o es un hombre que no hace nada para recibir el gozo. No, eso no existe, hermanos. Eso no existe. ¿Qué es lo que debemos hacer entonces para recibir este gozo? Pedir al Señor. Cada creyente puede ser lleno del Espíritu Santo y puede recibir el gozo y la paz. No es que no tienes que hacer nada. Pero también es importante aquí comprender, hermanos, que el gozo y la paz, de lo que Pablo está hablando aquí, tiene mucho que ver, ¿no? De cómo nosotros lo pedimos. Por ejemplo, Pablo estaba pidiendo ahí en Romanos capítulo 9, versículo 2. Dice, de que tengo gran tristeza y continuo dolor en mi corazón. Pero también él podía escribir en otra parte, de que estaba lleno de todo gozo. Dice Pablo, tengo gran tristeza, continuo dolor en mi corazón. Porque los judíos, ¿qué estaban haciendo? Estaban rechazando a Cristo. Tú tienes el mandato en las Escrituras a regocijarte siempre, hermanos. Pero la primera de Tesalonicenses, capítulo 5, versículo 16, nos dice, gozaos siempre. Gozaos siempre. Segunda de Corintios, capítulo 6, versículo 10. Vamos a dar lectura a la primera parte. Segunda de Corintios, capítulo 6, versículo 10. Como entristecidos, mas siempre gozosos. Puedes tener un Pablo triste porque sus hermanos judíos están rechazando a Cristo, pero está de gozo. Y aquí Pablo en otra carta dice, como entristecidos, mas siempre gozosos. Ahora Pablo, hermano, describe en sus cartas del gozo como 21 veces. Mucho, hermanos, pablanos, mucho. Sobre todo si estudias Filipenses, Pablo está en la cárcel y es una carta de gozo. Regocijaos siempre en el Señor, otra vez digo regocijaos. Entonces todos necesitamos tener una visión real de cada uno de nosotros, de que el Espíritu Santo me está dando gozo, me está dando paz, o no tengo gozo, o no tengo paz. Pablo se llenó de la paz del Señor, del gozo del Señor, y es lo que él pedía para las iglesias. Segunda de Corintios, capítulo 11, versículo 28. Dice, además de tales cosas externas, está sobre mí la presión cotidiana de la preocupación por todas las iglesias. Pablo quiere que abunde en gozo, en paz, pero él está preocupado por las iglesias. Así que estamos hablando de un paz
o de una paz que el Señor promete para aquellos que se preocupan también por pedir. Ahora, la paz bíblica proviene de llevar todas nuestras ansiedades en oración al Señor. Cuando descansas en el Señor, tus cargas se van. Esa es la paz, como dice Filipenses 4, versículos 6 y 7. Que llevemos todas nuestras cargas. Y así el gozo bíblico, hermanos, se convierte en un deleite interno. Un deleite que podemos disfrutarlo. Porque estás seguro, el Señor va a dar consuelo, va a dar esperanza en cada situación. Y sabemos que cada circunstancia Dios lo va a orquestar, porque su soberanía, hermanos, está trabajando en la angustia, en la persecución, como dice Romanos 8, versículos 28 y 35, todo ayuda para bien, o todo coopera para bien. La paz bíblica, hermanos, es el contentamiento interior, y donde uno es liberado de sus angustias, ya no más angustias, porque el Señor, hermanos, ha hecho, ¿no?, lo que nosotros no podemos hacer. Así que todos deseamos este tipo de gozo, todos deseamos este tipo de paz. La respuesta es obvia, todos queremos abundar en esperanza. Yo quiero finalizar haciendo esta pregunta. Entonces, ¿cómo obtenemos estas cualidades? ¿Cómo las obtenemos, estas virtudes? Pablo va a mencionar un medio humano y un medio divino. Y quiero empezar por el medio humano. El medio humano de esta abundante esperanza, hermanos, es seguir creyendo en Dios, en su palabra. ¿Cómo obtenemos estas cualidades? Estoy respondiendo, el medio humano, o lo que el hombre puede hacer para abundar en esta esperanza, es seguir creyendo en Dios y en su palabra. Por eso dice, volviendo al texto, al versículo 15:13, y el Dios de la esperanza os llene de todo, dice, gozo y paz en el creer. Entonces el medio humano para que usted pueda abundar es seguir primero creyendo en Dios, en el creer y en su palabra. Pablo no especifica aquí el objeto de nuestra fe, pero obviamente es lo mismo que el objeto de nuestra esperanza. Ya en 15:12 nos ha dicho que el objeto de nuestra esperanza es Cristo, la raíz de David. Ahora, en la Biblia la esperanza y la fe también son sinónimos, hermanos. Estoy diciendo fe y esperanza. Por ejemplo, Hebreos 11:1 nos dice, ¿no? Ahora la fe es la certeza de todas las cosas que esperamos, la convicción de lo que no se ve. Así que fe y esperanza muchas veces en la Biblia es como sinónimos. Pero quiero que podamos ir un momento al Antiguo Testamento y dar lectura al Salmo 71, versículo 5. ¿Qué dice? Porque tú eres mi esperanza, oh Señor Dios, tú eres mi confianza desde mi juventud. Si tan solamente como el salmista estaríamos en sus zapatos, o eso fuera nuestra oración, podemos decir una vez más, o podemos decir al incrédulo, Dios es mi esperanza, en ti está mi confianza desde mi juventud. O como nos ha ido mostrando Romanos 15:4, las Escrituras nos dan esperanza. Nos dan esperanza. O como Romanos 10, versículo 17. Así que la fe viene del oír, y el oír por la palabra de Cristo. Cuando estoy escuchando, cuando me estoy exponiendo a la exposición de la palabra de Dios, puedo estar encontrando esperanza a mi vida. Entonces, lo que el hombre tiene que hacer para abundar en esta esperanza, o el medio humano, es seguir creyendo en Dios y seguir creyendo en su palabra. Es lo que estoy buscando afirmarte. Y eso puede seguir aumentando más y más. Mientras más crees, mientras más tengas confianza en su palabra, puedes tener tal esperanza. Pero tal vez te puedes estar preguntando, ¿cómo obtengo ese tipo de fe y esperanza en medio de las pruebas?
parte de la respuesta, hermano, es que conozcas a Dios. Tienes a un hombre, Job, que nunca perdió la esperanza. Y creo que cuando se trata de pruebas, siempre miramos a este hombre o lo ponemos como un hombre que soportó mucho. Pero la respuesta, hermanos, a la pregunta que te he hecho es conocer a Dios, es conocer sus caminos. Porque nosotros no sabemos por dónde vamos a pasar de acá de 1 año, 2 años, 10 años. Pero Dios lo sabe. Dios lo conoce. Y a través de esos caminos vamos a conocer más a Dios. Ahora Pablo nos presenta que podemos confiar en Él. Ahora las Escrituras, ¿qué muestran, hermanos? Mucha esperanza. Nada más quiero dejar para sus lecturas, pero tienes el libro de Hebreos capítulo 11, versículos 33 al 38. El autor muestra de cómo tuvieron mucha esperanza, pero también muchos murieron, pero vieron dolor, pero todos vieron algo, la recompensa en el cielo. La recompensa en el cielo. Creo que valdría la pena leerlo para recordarnos. Lo estoy diciendo, el medio humano es seguir creyendo en su palabra, y aquí está Hebreos 11, versículo 33 al 38, lo voy a leer de manera rápida. ¿Y qué más diré? Pues, versículo 32, versículo 33, quienes por la fe conquistaron reinos, hicieron justicia, obtuvieron promesas, cerraron boca de leones, apagaron la violencia del fuego, escaparon del filo de la espada, siendo débiles fueron hechos fuertes, se hicieron poderosos en la guerra, pusieron en fuga ejércitos extranjeros. Las mujeres recibieron a sus muertos mediante la resurrección, otros fueron torturados, no aceptaron su liberación a fin de obtener una mejor resurrección. Otros experimentaron vituperios y azotes y hasta cadenas y prisiones. Fueron apedreados, aserrados, tentados, muertos a espada, anduvieron de aquí para allá, cubiertos con pieles de ovejas y de cabras, destituidos, afligidos, maltratados, de los cuales el mundo no era digno, errantes por desiertos y montañas, por cuevas y cavernas de tierra. Y todos estos, habiendo obtenido aprobación por su fe, no recibieron promesa. Y todos estos, habiendo obtenido aprobación por su fe, no recibieron la promesa. Muchos de los que caminaron no llegaron a tener lo que esperaban. Pero su fe, hermanos, era tan firme. Estoy diciendo que ahora en las pruebas, conocer a Dios es una respuesta y no las quejas. Incluso si sufres o si mueres por Cristo, aún tu fe debe estar en Él, tu esperanza debe estar en Él, porque el Señor promete dar la corona de gloria para todos los que en Él descansan. Como dice Apocalipsis capítulo 2, versículo 10, no temas lo que estás por sufrir. He aquí el diablo echará a alguno de vosotros en la cárcel, para que seáis probados y tendréis tribulación por 10 días. ¿Qué dice? Sé fiel hasta la muerte, y yo te daré la corona de la vida. Entonces, se puede, hermanos, descansar con tal esperanza, y el Señor te promete todo, más allá de lo que nosotros no podemos conseguir, la corona de la vida. La otra parte, hermanos, de tener este tipo de fe es, ¿no?, saber cómo en cada circunstancia discernir la voluntad del Señor. ¿Por qué estás ahí? El Señor sabe cómo hacerlo, hermanos. A veces el Señor lo hace para humillarnos, a veces lo hace por sus propósitos son los que nunca lo sabremos. Pero tienes ahí en Lamentaciones capítulo 3, versículo 21 al 24, la lamentación de Jeremías. Pues él dirigía su oración por ellos. O tienes a Abraham, que creó esperanza contra desesperanza.
pero eligió creer. Y lo mismo tienes que tú desear creer en la situación, en la prueba. Elegir creer en Dios, no en otro objeto, no en otra fuente. Por último, el medio divino de esta abundante esperanza es el poder del Espíritu Santo. Con este punto finalizo. El medio divino de esta abundante esperanza que Dios promete está en el poder del Espíritu Santo, porque nuestro texto termina de esta manera: para que abundéis en esperanza por el poder del Espíritu Santo. Si nos podemos un poco aproximar, pero en estos versículos, no sé si has notado la participación de la Trinidad aquí. Están mencionados en este contexto. Dios el Padre es el Dios de la esperanza y el Dios de la esperanza. El objeto de nuestra esperanza, ¿quién es? Jesús, el Mesías, el Hijo de Dios, quien es la raíz de David. El poder del gozo y paz y la esperanza provienen del Espíritu Santo. La Trinidad envuelta. Este es el medio divino. De Él viene todo esto. El poder del Espíritu Santo está activo. Está presente, hermanos. Y la Trinidad ha estado trabajando siempre, desde la creación. Y está trabajando en nosotros. Téngalo presente así. Solamente hay que pedir a Dios para que nos responda, para que nos ayude. Ahora el Espíritu Santo está en la creación, el Espíritu Santo está que cada vez que tú ves un nuevo hermano en la familia de la fe, es obra del Espíritu Santo. Está dando el aliento de vida. En Génesis da el soplo, ¿no? El soplo de vida. El Espíritu Santo sigue trabajando, santificándonos en los creyentes. Los frutos del Espíritu Santo están vigentes. Mientras luchas, mientras estás padeciendo, el Espíritu Santo está ahí. Cuando no sabes orar, el Espíritu Santo está manifiesto, intercediendo por nosotros, dice con gemidos indecibles. El Espíritu Santo es quien sella, ¿no? Da la seguridad del creyente para ser guardado para el día final. Y Pablo dice aquí que el Espíritu Santo es el poder que produce en nosotros esto: gozo, paz, para que abundemos en esperanza. Como conclusión, hermanos, necesitamos a veces recordar lo que ya tenemos escrito en la palabra del Señor. Tal vez buscamos consejo en el pastor, tal vez buscamos consejo en un hermano, pero tu consejo está aquí. Ya nos ha dicho para que tengamos esperanza. Romanos 15:4, ¿en dónde? En las Escrituras. Porque salió de la boca de Dios, del Espíritu de Dios. Y quiero dar algunos consejos, hermanos. Cuando en las mañanas lees la palabra del Señor, medita en lo que estás leyendo y pídele al Señor que te dé gozo, te dé paz, te dé deleite. Pídele, hermanos. Memoriza alguna de las promesas de Dios que pueden darte gozo, paz, esperanza. Eso es lo que puedes hacer. Confiesa tus pecados. Agradécele a Dios por tales circunstancias. Agradécele, gracias por haber enviado a tu Hijo para que me salve, me perdone de mis pecados. Agradécele que tienes su palabra. Incluso en las pruebas, ellas te van a ayudar. Ahora, cuando te sientes desesperado, habla o recuérdate a ti que tienes esperanza en Dios. ¿A quién iré? ¿A quién iré? Dicen los salmistas. Solo tú tienes palabras de esperanza. Perdón, dijeron los discípulos. ¿A quién iremos? ¿Te sientes deprimido? Hay mucho texto, hermano. Salmo 42, Salmo 43. Lee biografías de hombres cristianos que han corrido la carrera antes que tú.
Muchos de ellos son muy conocidos como William Carey, el zapatero bautista, Hudson Taylor, George Mueller, Spurgeon, entre otros, confiaron siempre en Dios en medio de las pruebas y tuvieron esperanza. Por eso dice Romanos 15:4, para que por medio de las Escrituras tengamos consuelo y esperanza. Vamos ahora. Señor, te alabamos, te damos gracias en esta mañana. Hemos venido a tu santa palabra y en ella hemos encontrado lo que, Señor, tal vez nos puede faltar o lo que estábamos buscando. Señor, estamos aquí temporalmente. Sabemos, Señor, que un día, Señor, nuestros días, nuestras fuerzas se acabarán. Pero aún así, después de pasar por esa etapa, aún cuando estemos, Señor, en el polvo, el creyente tiene esperanza. Porque está puesto en Jesucristo. Pero, Señor, en este tiempo necesitamos, Señor, pedirte más gozo, más paz, para sobreabundar, Señor. Que el Espíritu Santo siga trabajando en nosotros y la obra que empezaste la sigas perfeccionando. Y gracias, Señor, porque te hemos conocido y conocemos a este Dios que nos promete tales bienaventuranzas, tales bendiciones, tales favores, dones de lo alto. Bendícenos, Señor, con tu presencia. En Jesucristo te agradecemos y pedimos todo esto. Amén.